Ok, buenísimo. Pues iniciamos nuestro módulo familia disfuncional. Vamos a tratar principalmente temas más actuales, que estos es tan variable como camina una sociedad entera. Vemos que problemas que antaño eran extraños o raros, hoy son de denominación común, o sea, lo encontramos en todos lugares. Hay mucho de esto, bastante, y es tan intensa la cuestión que encontramos en esto, que no alcanza el tiempo para poder considerar todos los temas que se dan en el contexto de la familia, ¿no? Entonces vamos a estar viendo algunos temas. No les prometo que podamos, em, que en el video que siempre subimos queden todo lo que explicamos en la clase, porque hay temas dentro de eso. Por ejemplo, miren, este que le estoy señalando acá, ¿no? Este que le estoy iluminando, ¿sí? O sea, yo no puedo hablar abiertamente de este tema porque el algoritmo, ¡pum!, no lo cierra, ¿no? Ya me pasó una vez. Entonces, no es muy conveniente que hablemos abiertamente de esto, pero tenemos manera de que lo podamos ir analizando. Entonces, probablemente haya sesiones que no grabemos y no las subamos, aunque sí las veamos acá en el Zoom, ¿ok? Pero no subirlas al canal. Lo podemos hacer en privado y sé hacerlo, sé cómo hacerlo, pero de todas maneras sé que hay infiltraciones, entonces no lo vamos a hacer abiertamente, ¿no? Porque son cuestiones de tipo y en el ámbito legal. Entonces, pues no queremos ser infractores ni ir contra alguna ley que se ha establecido, justa o injusta. Eso es aparecer el criterio de cada quien en la libertad que se tiene, pero más vale que seamos prudentes en ese sentido. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cuáles van a ser nuestros temas principales? El primero de ellos, aquí está, que es en lo que se ubica este manual, este módulo, perdón, que es la familia disfuncional. Vamos a ver algunos conceptos y panorama general. Recuerden que también sobre la marcha vamos a ir consultando la Biblia, así es que a Luis Francisco, bueno, ahí está su nombre porque está ahí, pero él es Luis Francisco, es ingreso nuevo con nosotros. Que puedas tener una Biblia, Luisito, para que la estés consultando, porque recurrimos mucho a esa. Para mí es mejor así, exactamente. Es de los míos, por eso se llama Luis, porque es del mismo equipo. Yo también aquí tengo la mía, mira, para que te sientas acompañado. Y yo creo que todos tienen la misma también. Entonces, no creo que haya problema. Muy bien. Vamos a ver entonces, primer tema, conceptos y panorama general, que hoy vamos a iniciar con eso. Después vendrá este, que es, bueno, la verdad, como les decía yo, todos son temas tan actuales y tan fuertes en nuestro ámbito social. Y no solamente aquí, ni en su barrio, ni en la ciudad, ni en el país, ni en el continente, Sudamérica, Centroamérica o Norteamérica, sino que esto es global, global. O sea, porque esos tiempos son los que estamos viviendo. Si algún momento hubo un país ideal, díganme ustedes si existe un país ideal en donde esté todo solo en Disneylandia, y ni allí, ya ni allí está lo ideal, ¿no? Ya ni como cuento de hadas, ¿no? Como así todo artificial, todo hermoso, todo bonito, ya ni ahí hay esta situación. Porque bueno, así marcan los tiempos, así se dijo que debía de ser, y nos tocó nacer en este tiempo. Tal vez si nos hubiera tocado hace 200 años, ni hablaríamos del tema, había temas que acá que ni se hablaban, no se mencionaban, se sobrepasaban, pero situaciones que si nos remitimos a la Biblia, pues vemos que ya están ahí y lo vamos a comprobar, como lo hemos hecho durante todos los módulos, que situaciones actuales ya están consideradas desde el principio de los tiempos. La cuestión está en encontrar las situaciones actuales,
no un remedio de una situación que nos marque en un contexto histórico de cultura israelita de la antigüedad, que no tenían esas cosas. O sí, pero de otra forma. Hoy lo que nos interesa es estos temas que están afectando, por ejemplo, esto, ¿no? La violencia intrafamiliar. Ese es un tema bastante actual. Y ahí, dentro de todo esto, vemos varias cosas que nos vamos a ir dando cuenta. Tema número 3, trastornos de la infancia y la adolescencia, sobre todo para los que tienen hijos pequeños o adolescentes, o para, pues bueno, ahí por el otro día vi toda la cantidad de sobrinos que estaba cuidando Gustavo y era todo un ejército y ahí se repartió en 10 pedazos para cuidarlos y para verlos. Bueno, seguramente que Patito estaba ayudándole. Pero bueno, a veces el consejo de los tíos, y son tíos sabios, hablan muy bien para dar una orientación que a veces a los papás, hoy vamos a ver una figura que se utiliza para explicar esto, que a veces ni sabemos, ¿no? Y sin embargo, sí pasa. Y también en la adolescencia, y vaya, eso también es, a ver, por ejemplo, en la experiencia pastoral, Lore, ¿ustedes tienen situaciones complicadas con adolescentes en su congregación? Dígame si sí los tiene o no los tiene, o son los super santos. Yo creo que los tienen, ¿no? Tanto los tenemos en familia. Bueno, yo ya salí de eso, ya, gracias a Dios, ya que mis hijos están enfrentando a sus propios adolescentes, ya es cosa de ellas. Les doy una buena noticia. Van a ser libres cuando sean abuelos, así es que es buena noticia, pero creo que los veo un poco verdes, así es que todavía les falta, pero sí dan un consejo y sí saber desde temprano, como en el caso de Luz, que tiene un futuro por delante, que sí ya lleva el conocimiento, al menos teórico, pero aprenderlo le va a saber enfrentar con prevención las situaciones. Y eso es lo ideal, que sea la prevención, ¿no? En cambio, ya, bueno, no veo aquí ninguno, pero ya, digamos, un matrimonio maduro de entre los 40, 50 años de edad, que tienen hijos adolescentes o jóvenes que están iniciando y que se lamentan los padres, ¿cómo no les hablé cuando eran niños? ¿Cómo no les dije? ¿Cómo no fui con esta disciplina? ¿Sí? También tienen por delante un futuro Roge y Giselle, también tienen un futuro por delante. Entonces, que ellos han estado muy apegados y tienen una calidad de corazón y un contexto de matrimonio ejemplar. Bueno, pues que desde ahora ellos estén bien preparaditos para lo que se viene, ¿no? Y bueno, quienes tengan situaciones que se identifique con eso, pues bueno, para eso se trata también, para saber por qué está pasando esto. ¿Por qué está sucediendo esto en mi matrimonio? ¿Por qué me pasó? ¿Qué debería de haber hecho? Y a lo mejor lo más importante, ¿qué puedo hacer hoy para que esto se solucione? Porque recuerden que mucho de la enseñanza en esta escuela es, y Patti es la que más ve, mi esposa ve más esto, es la aplicación práctica, ¿no? Pero bueno, aquí yo voy a dar esto, porque es un poquito más general en la socialmente hablando, congregacionalmente hablando, y no es tan personal, ¿no? Como se han tocado algunos módulos. Así es que sí lo quiero poder hacerlo bien. Y también dentro de eso que hay varios subtemas que vamos a analizar en trastornos de la infancia y la adolescencia, que también uno se enfrenta. Vamos a ver otro, este que está acá, que es le vamos a poner una clave, ¿sí? Después se las voy a decir cuando lleguemos al tema para no tocar nominativamente esta situación que está acá, ¿sí? Que aunque yo no la diga, pero ustedes saben a qué nos estamos refiriendo, ¿ok? ¿Vamos bien? Ahí tenemos que hablar en ciertas claves, porque, pues sí, porque, bueno, X. Tema número 5, que este es, yo creo que el central de este módulo, que es este que está acá, que es el divorcio en la palabra de Dios. Dice, pero ¿cómo? Es que eso tiene siglos. No, 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 no. Cuando lleguemos al tema se van a ustedes a dar cuenta
que aunque esté escrito, el que más trató del tema fueron dos personas, el Señor Jesucristo y Pablo el apóstol, ¿sí? Son los que más hablaron de esto y bastante claro. Ahí vamos a ver que tocaron la eternidad del corazón, ¿sí? La eternidad del corazón del hombre y la mujer y que tratan las situaciones de disfuncionalidad que tienen una aplicación para el día de hoy bastante bien, bastante práctico y con soluciones, que eso es lo mejor de todo. Ujú. Y de eso se trata también el módulo. No nada más vamos a hablar de las tinieblas y la oscuridad y los daños. No, es que aprendan ustedes a distinguir, a discernir y hacer un diagnóstico de una familia disfuncional, ¿sí? Y una vez que ustedes, que ya van a tener las herramientas de una familia disfuncional, puedan ustedes ofrecer una solución por medio del Espíritu Santo en ustedes y que sepan que se está solucionando, no solamente en lo personal, sino para otros también. Y eso creo que es bastante, bastante importante. ¿Ok? Vamos a entender esto que está aquí, que este tema es cortito, pero no deja de ser importante, que es entendiendo la codependencia. Que este tema es con una aplicación, sobre todo en familias en las cuales algún miembro de la familia o varios están sumidos en una dependencia de sustancias químicas o enfermedades crónicas y que tampoco saben cómo remediar esa situación, también muy común el día de hoy. Entraremos a este otro que también es muy, muy, muy consultado en la orientación pastoral, que es la familia ensamblada. Ujú. O sea, matrimonios que vienen de otros matrimonios fallidos, ¿ok? Que hubo separaciones, que hubo cosas así, y que ahora, pues bueno, como dice, ¿no? El dicho, los tuyos, los míos y los de nosotros. Y que no hay acuerdo y que hay situaciones de disfuncionalidad y viene más grande la frustración y nunca se sale de un círculo vicioso de de matrimonios disfuncionales, ¿sí? Oh, Abraham, no te había saludado, qué bueno que ya estás por acá. Te saludamos y te Hola, damos Doc, ¿cómo le va? bien, bien, gracias, Abraham, Me bien. alegro, me alegro. Y bueno, como les mencionaba yo también, al final, si nos da tiempo, espero que sí, veremos estos otros dos temas, la viudez, vejez y abandono, ¿ok? Este, que posiblemente voy a hacer todo y mi mejor esfuerzo para que sí podamos verlo. Bueno, si ya no tenemos dudas, vamos a entrar a nuestro primer mm, eh, punto, que es nuestro tema uno de conceptos y panorama general, ¿sí? Entonces, como la recomendación de siempre que les hemos dado, que procuren ustedes hacer una lectura previa para que no consumamos tiempo, sino que vayamos, que llegue un momento en que yo, por aparte, vaya viendo este manual y que ustedes vayan entendiendo de lo que estoy hablando con mayor facilidad porque ustedes ya hicieron una lectura previa, ¿sí? Siempre esta recomendación, siempre la vamos a estar haciendo. Y nuestros manuales que no son tan grandes, pero sí son muy condensados y sí traen lo más importante para nosotros, ¿ok? Bueno, vamos a ver entonces primero los que son los conceptos, algo que tiene un significado en cuanto a lo que es un panorama general. Eh, Vamos a establecer o tratar de establecer lazos afectivos y conflictos en un mismo espacio familiar. ¿M? Y se van a llevar ustedes buenas sorpresas. Fíjense, si nos dedicásemos que sí, sí, uno con el tiempo y en la experiencia pastoral, uno empieza a vincular lo que es el contexto bíblico con la disfuncionalidad familiar. Ujú. Cuando uno empieza a estudiar, y ustedes se van a acordar bien, y es más, se los voy a preguntar porque varios de ustedes ya lo estudiamos. ¿Creen ustedes que los matrimonios del rey David hayan sido matrimonios disfuncionales? ¿Qué opinan? ¿Que sí o que no? Del rey David. Sí, sí fueron todos. Ajá. A ver, fíjense,
cómo ya empezamos a hacer análisis interesantes, ¿no? Si se acuerdan, y el que me diga, yo sí me acuerdo y sé quién es. ¿Quién fue la primera esposa del rey David? Mical, Ajá. Eso, muy bien, Luz. Mical. ¿Cómo es que fue Mical? ¿Cómo se fue que se unió Mical, si te acuerdas de la historia, que se unió con el rey David? eh, bueno, toda la historia, No, no, más o menos, bueno, resumen. el contexto, Sí, en general. eh, ¿Qué se dio? ¿Cómo se dio? ¿Por qué? ¿cómo ¿No? se dice? Sí, creo que fue de que supuestamente el rey le había prometido a David que se iba a casar con su hija mayor, pero no hizo, no cumplió su promesa. Y después le dijo, después vio que a Mical le gustaba a David y dijo, ah, buenísimo. Y le dijo a David, te voy a dar mi hija por esposa si me traes unos 200 prepucios de filisteos. Y Ajá. el plan de Saúl era matar a David, que no volviera. O sea, que intentara y no volviera. Pero Hacerse David de... volvió y se casó y después pasó de que Saúl se enojó, lo dio más a David, lo quiso matar, envió a soldados a su casa, pero Mical lo hizo como todo un engaño ahí y lo logró escapar David. Y esa es la Bueno, historia. Muy bueno, interesante. sí, es muy interesante, pero realmente si nos metemos un poco en la dinámica de lo acontecido, vemos que desde el principio Saúl tenía una cosa grave, que eran los celos. Y no celos en cuanto a relaciones conyugales ni nada, sino el celo inexplicable para Saúl de que él no había sido elegido por Dios, sino elegido, sí, por Dios y por medio del profeta Samuel, en contra de lo que Dios estaba haciendo en una teocracia. Porque vamos desde el contexto social al contexto más personal. La teocracia que Dios había establecido a través del gobierno de la nación de Israel, a través de jueces, ¿sí? Empiezan y entran en una descomposición social, la nación de Israel, porque estaban bastante mal las disciplinas social en la nación de Israel y los ancianos y todos ellos que existían desde el tiempo de Gedeón y más allá, que se eligieron a los ancianos, que se hicieron jueces, todavía existen en algunas ruinas arqueológicas en Israel. Yo me acuerdo una vez que nos enseñaron los lugares a la entrada de las puertas de un palacio, que era, ya no me acuerdo, un palacio de un rey, de esos lugares que eran reinos aislados, ¿verdad? Y había una especie de asientos de piedra a la entrada de la puerta principal, de que eran puras ruinas, pero se notaba todavía una puerta enorme, y nos decía el guía, ¿saben ustedes qué es eso? No. Dice, en estos asientos de piedra se sentaban los jueces designados por, por los profetas para que juzgaran al pueblo. Entonces, cuando la gente entraba, ellos veían a la gente que entraba y podían saber y conocer los corazones de la gente que entraba, si era gente honrada, si no era, si eran enemigos espías infiltrados, si era gente que no iba a dar problemas, si eran comerciantes, lo que fuese, y ellos daban su opinión sobre lo que veían de las gentes que entraban en las puertas. Y tenían un sistema interesante porque realmente eran dos puertas, la mayoría de los palacios eran así, tenía dos puertas con una entrada algo espaciosa, y cuando venían, entraban la gente que llegaba, estaban abiertas, bueno, había guardias y los dejaban entrar, entraban, cerraban, pero pasaban la primera puerta, entraban a una especie de pasillo, no muy largo, que sería unos 10 metros de largo, y se quedaba ahí la gente que llegaba, se encontraban con la puerta, otra puerta interior cerrada, una abierta y la otra cerrada. Y en ese espacio estaban esos asientos de piedra y cerraban la otra puerta y quedaban ahí estas personas. ¿Y para qué hacían eso? Para que los jueces juzgaran y pudiesen discernir
qué gente es la que estaba llegando a su ciudad. Ya una vez que ellos entendían por su experiencia de vida cómo estaba la gente que llegaba, ya les abrían la puerta interior, no la de afuera, y podían pasar. Cerraban la puerta interior y abrían la exterior nuevamente para otras gentes que iban. ¿Se acuerdan que dice la escritura y lo dice el Señor Jesús, que es más fácil que entre un, un camello por el ojo de una aguja que, que un rico entre al reino de los cielos? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa enseñanza del Señor Jesús? Y bueno, cuando uno la lee, dice, ¿qué relación tiene esto? Sí, tiene mucha relación, porque les explico rápidamente de qué se trataba eso. El ojo de una aguja no es una aguja como la que usan los sastres para coser, o las amas de casa, o los varones solteros, que tienen que aprender sí o sí con los picaduras de la aguja, ¿no? Entonces tiene que estar cerrando las medias, que se asoman los dedos por ahí y ya tiene, miren, Abraham se me hace que está en esas, se me hace que está en esas, ¿no? Y ahí se da uno cada pinchazo ahí, que bueno. Y no, eso lo vimos ahí, porque también nos dijo, eso nos preguntó el guía, como fue un viaje de pastores, nos hacían cada pregunta, pero miren, hoy me sirve para darlo de ejemplo, ¿no? Y nos enseñó ahí en las puertas donde estaba en la entrada a la ciudad de David, la ciudad vieja, y había una puerta pequeña junto a la puerta grande. Esa puerta más pequeña, que realmente era pequeña, nos dijo, ¿saben qué era esa puerta? Y le pregunta, ¿qué es esa puerta? No, o sea, para servidumbre, ¿o qué? Ese es el ojo de la aguja que es de los evangelios. Y el ojo de la aguja, sí, porque ahí entraban las personas, pero estaba hecha para que entrara un camello, y un camello con carga. Y cuando entraban los camellos con carga, el camello cuando no cabía, porque estaba muy justo, los que llevaban el camello con la carga tenían que ir disminuyendo el volumen de la carga, de lo que llevaban, y ya hasta que se ajustara el paso del camello y le llamaban así, el ojo de la aguja. Entonces, cuando ya entraba el camello por ahí, todo lo que quitaban, bajaban de exceso de volumen, es lo que pagaban de impuesto. Ujú. Y ya lo sabían. Entonces, llevaban lo justo y bueno, era bueno para ellos, ¿no? Pero bueno, si lo piensa uno bien, pues hay cierta cuestión de justicia en eso, o sea, justicia de que era justo, ¿no? Si llevaban algo muy caro y lo llevaban pequeñito y llevaban oro, bueno, podía pasar, pero los que llevaban exceso de carga, pues ahí se equilibraban los impuestos, bueno, etcétera. Bueno, no entramos en eso. Pero para eso era el ojo de la aguja. Y el Señor Jesús hace la comparación y dice, los ricos que tienen codicia y cuyo Dios es el dinero, ellos no tienen cabida en el reino de los cielos porque les cuesta tanto dar, que esa es una de las causas principales de matrimonios disfuncionales, el amor al dinero y la mala administración, ¿sí? Que causa tantos problemas y separaciones, que bueno, ahí tendría esa aplicación. Por ejemplo, el ojo de la aguja. Y así es como vamos aprendiendo que situaciones de ese tipo, en el caso vuelvo a lo de David, que en el caso de David y Mical, la verdad es que el celo de Saúl por el espíritu que portaba David, que siempre lo tuvo, cuando los estaba venciendo en las batallas, el gigante Goliat, que acabó con él, el rey, bueno, David, que era el pastorcito ahí, acaba con la vida de Goliat, no pudo el ejército completo de Israel, y que queda como un héroe, hasta un canto hicieron, dice, eh, hablando de eso, de cómo se burlaban respetuosamente de que el rey David pudo más que el rey Saúl, ¿no? Y eso le trajo celos. Desde entonces, pero él había dado como recompensa lo que había dicho Luz, recompensas y estímulos, ¿no? Para el que pudiera vencer, bueno, vio que venció al gigante Goliat y después viene esta prueba porque previamente, como había hecho otro rey también, hay un antecedente de eso que creo que hacían los reyes, que ofrecían a sus hijas en matrimonio, ¿no?
Dice, bueno, que venza, el que X tiene esta recompensa. Y bueno, es un casamiento forzado, un casamiento forzoso. Ujú. Y Mical no amaba a David, porque ella fue usada como objeto de recompensa. ¿Mm? No tenía amor por David, no lo amaba por quien era. Yo les pregunto, ¿creen que hoy haya matrimonios forzados en los Una cuales, pregunta, Doc, sí, una adelante, pregunta nada más. sí, Ah, en definitiva, esta mujer, Mical, sí, o fue de ayuda para David o fue un estorbo. En realidad eh, no fue de ayuda, ¿no? sí, bien, la Porque, actitud, perdón, hoy en día se conoce como el síndrome de Mical, cuando no sí, está desarrollado una parte del corazón. O sea, en otras sí. palabras, es un adolescente. Sí, De cuando, miren, Mical nunca pudo superar el que se supiera que fue entregada como una recompensa por una batalla, porque la devaluaba como en su valor de mujer. Y sí fue usada, era la costumbre, ¿no? Y hoy por hoy, se le llama así, esto que menciona, interesante lo que menciona Gustavo, porque cuando Mical, que tampoco, como en una represalia, se burla de David, porque cuando logra recuperar el arca y viene el desfile de que recuperan de los filisteos el arca del pacto, la rescatan, el rey David, y era rey, él se va a encabezar el desfile de victoria y se ciñe la ropa, bueno, se descubrió, iba danzando con un pandero y bailando, porque era motivo de gozo por la bendición que había cuando estuviera el arca de pacto presente, ¿no? Y él, cuando llega con Mical, se burla de él y le dice, ¿qué no tienes vergüenza de exhibirte delante de tus súbditos como cualquiera del pueblo si tú eres el rey? Y, todo, y eso, ya vemos que había un problema en este matrimonio, que finalmente Mical acaba por irse con otro, ¿no? Con otro varón y lo abandona. ¿Y cuál fue la situación que le vino sobre Mical? La esterilidad, en el caso de ella, quedó estéril y nunca pudo tener un hijo. Y bueno, como no había sucesor del trono, entonces legalmente, entre las leyes de Moisés y le darse carta de repudio también, el rey David, y él no se sintió muy apenado por la burla de Mical, y se fue y todo, después ahí se llega a encontrar algún día al marido y a ella también, ¿no? Hay un pasaje por ahí. Pero bueno, entonces vemos que historias de familias disfuncionales lo encontramos en toda la escritura, como hemos leído varias historias, ¿no? Y después la relación que tuvo, ustedes se acordarán con Betsabé, que también fue usada o por medio para obtenerla el rey David a Betsabé cuando acaba con la vida de Urías, ¿no? Que fue tremendo. O sea, analizamos el corazón de las personas, su situación, para ver si esto sigue sucediendo hoy. De estos dos casos nada más, así rápidos, del rey David, ¿será que hoy sucede eso? ¿Qué piensan ustedes? ¿Que sí o que no? Que hay matrimonios que sí viven. A ver, La realidad siempre supera la ficción, dicen. ajá, muy sabio, Obvio que no sí. es ficción, obvio que no es ficción, pero a lo que Ujú, me refiero es que a cada caso, ujú, sí. Matrimonios forzados en los que hay un embarazo no deseado, en donde el matrimonio es por intereses económicos o por situaciones políticas todavía, ¿no? Como en los antiguos reinados. Otro caso también del rey David cuando se casó con Abigail, ¿no? Que la mujer, el esposo de Abigail era un hombre malvado y que David, por consolar a la viuda, se casa con ella. Y así, ¿no? Toda la fila de esposas que tuvo el rey David como al fin rey, ¿no? Para tener finalmente un sucesor al trono, porque también lo hacían por eso, y bueno, de ahí sale Salomón, y Salomón tiene también un destino bastante trágico, ¿no? De apóstata y con 700 esposas. Bueno, así así las situaciones. Entonces nosotros encontramos todo ese tipo de situaciones. Ajá, sí, escuchamos una plática por ahí del apóstol Juan Ballesteri acerca del tema, ¿no? Bien, entonces vemos que esto no es raro
en el Antiguo Testamento si aprendemos a leerlo. En el Antiguo Testamento, el corazón de las personas que vienen allí para identificar lo que hoy estamos viviendo. Y concluimos que el corazón sigue siendo exactamente el mismo. Bien, esa es la utilidad que esto tiene. Bueno, vamos a ver un poco de los conceptos y vamos a hacer una lectura hasta acá. Dice así, una familia disfuncional es una familia, sea como sea, mientras ya exista el pacto matrimonial, es decir, un cónyuges que estén casados por lo civil o no, pero que ya viven en la intimidad, que delante de Dios ya son reconocidos como alguien quienes ya practicaron, ejercieron y están dentro del pacto matrimonial. Bien, que eso ya se ha hablado en otras ocasiones. Y dice, en la que los conflictos, vean, conflictos, mala conducta y muchas veces el abuso por parte de los miembros individuales, ya sea uno o los dos, uno contra el otro o uno contra uno o el otro contra el otro, ¿sí? Como quiera que sea. Se produce continua y regularmente, no ocasionalmente, porque es como cualquier otra enfermedad de cualquier tipo, ya sea mental o orgánica, una infección o que sea, que empieza con un síntoma, puede ser leve, pero después se va haciendo más evidente que ese matrimonio está enfermo, tiene una enfermedad que puede ser espiritual, que se puede estar evidenciando a través de su relación de alma o psicológico, si quieren decirlo de esa manera, y que inclusive se puede hasta manifestar en el cuerpo, o sea, psicosomático. Bien, ahí estaremos considerando algunas cosas y que otra cosa más que se puede inclusive impartir a los hijos. ¿Sí? O sea que toda una familia puede entrar en una situación de disfuncionalidad, sí, pero pasa algo paradójico que lo voy a mencionar un poco más adelante. Bueno, dice después, lo que lleva a otros miembros a acomodarse a tales acciones. A veces los niños crecen en tales familias con el entendimiento de que tal disposición es normal, y eso es una trampa terrible, terrible para los niños. ¿Por qué? Porque estos adolescentes o niños que crecen en un ámbito así, empiezan a tener problemas entre ellos, ¿sí? Esto es bien sabido, bien conocido en el ámbito de la psicología. Esto se sabe mucho, es de dominio público, que ha trascendido a diversas especialidades, los sociólogos, los psicólogos, lo pastoral, hay abundancia de literatura al respecto. Que esto, los niños que crecen en una familia así, entran en una situación de disfuncionalidad. Las familias disfuncionales son principalmente el resultado de adultos codependientes, lo vamos a ver, es un subtema, y también pueden haberse afectado por las adicciones como el abuso de sustancias químicas, ¿no? Bien. Otros orígenes son las enfermedades mentales no tratadas, que también se da, ¿sí? Padres que emulan o intentan corregir excesivamente a sus propios padres disfuncionales. Fíjense qué interesante que de un matrimonio disfuncional los hijos traten de arreglar la situación de sus propios padres porque no encuentran otra forma de remediar esto. Y los mismos hijos entran en una situación de disfuncionalidad y cuando ya todos son disfuncionales no se han dado cuenta de que están mal. Pero los niños piensan que es lo normal, que así se debe de vivir. Obviamente que van a ir a un matrimonio disfuncional también. En algunos casos, un padre maduro permitirá que el padre dominante abuse de sus hijos y eso también es muy común. Bien, dice, un error común de las familias disfuncionales, ¿sí? Este, el, un error común de las familias disfuncionales es la creencia errónea de que los padres están al borde de separación y divorcio. Vamos a estudiar ese fenómeno. Si bien esto es cierto en algunos casos, a menudo el vínculo matrimonial es muy fuerte ya que las faltas de los padres en realidad se complementan
entre sí. Ajá. Bien. Bueno, ¿tenemos alguna duda hasta acá? ¿Vamos bien? Bien, ¿se va entendiendo? Fíjense que si se dan cuenta, ya estamos hablando algo que es la sucesión generacional. Vamos a tener que tocar un tema que es la de las maldiciones generacionales. Por ahí lo vamos a tocar. Porque a veces me han hecho esta pregunta, ¿no? Oiga, ¿y qué significa esto? Eh, hay quienes dicen que eso no existe en el ámbito de iglesia, las maldiciones generacionales, pero porque no se ha entendido bien el concepto, pero nosotros lo vamos a entender bien, ¿ok? Lo vamos a comprender. Por ahí lo vamos a ver que esto sí tiene una razón, eh, que sí tiene actualidad. Bueno, aquí encontramos eso también. En resumen, si esto se transmite a los hijos a través del vínculo matrimonial, y aunque sea un matrimonio muy unido, pero si es disfuncional, también los hijos, a pesar de la unidad matrimonial, también pueden ser chicos disfuncionales. En resumen, no tienen otro lugar a donde ir, obviamente. Sin embargo, esto no significa necesariamente que la situación familiar es estable. Cualquier factor de estrés es importante, como un traslado, desempleo, enfermedades, desastres naturales, inflación, wow. Puede causar que los conflictos existentes que afectan a los niños empeoren mucho. Las familias disfuncionales no tienen ningún límite social, ni financiero, ni intelectual. Límites, vamos a hablar de ellos, tenemos que hablar de eso. Sin embargo, eh, hasta décadas recientes, el concepto de una familia disfuncional no fue tomada en serio por los profesionales. Y fíjense cómo terapeutas, trabajadores sociales, maestros, consejeros, etcétera, religiosos, especialmente entre las clases media y alta. Cualquier intervención habría sido vista como una violación de la santidad del matrimonio y un aumento en la probabilidad de divorcio que era socialmente inaceptable en la época. Se esperaba que los niños obedecieran a sus padres, en última instancia al padre, e hicieran frente a la situación solos históricamente. Y bueno, pues sí, hasta hace poco que ya se empezó a ver. Bueno, vamos rápidamente a dar un repaso de qué ejemplos de familia disfuncional podemos tener entre nosotros, ¿sí? Vamos a ver. Estos serían los siguientes. Miembros de una familia disfuncional tienen síntomas comunes y pautas de comportamiento como resultados y experiencias dentro de la estructura familiar. Es cierto, eso existe, eso sí se da. Y hay varias cosas que tienen en común. Hay varias situaciones que tenemos que mencionar nada más. Una lectura, no es necesario que nos aprendamos, pero que sepamos que existen. Uno de los elementos que encontramos muy común son la falta de empatía, ¿sí? A ver, vamos a ver ahí algo. Falta de empatía. Bíblicamente, ¿cómo nos explicaríamos la empatía? Bíblicamente, a ver, quién me da la base bíblica de la empatía? Ponerse los zapatos del otro. Bueno, ese es un dicho popular, pero en la escritura, Ujú. El de, ¿cuál? Por ahí oí. A ver, sí, sí, Miguel Silve. Puede ser amar a tu prójimo como a Ah, ti. Hola. Eh, sí. Nehemías, Nehemías, en el momento en que inclusive él desconocía, de hecho había estado cautivo y demás, y cuando le cuenta lo que pasaba en Jerusalén, él llora, ayuna y bueno, después hace todo Dios le da todo el plan y ese para restaurar los muros de Jerusalén. Muy práctico el ejemplo, porque él fue a restaurarlo, sí, nos acordamos de esa historia. Él va y restaura eso, sí, es cierto. Muy buen Ah, ejemplo, gracias. Sí, claro, de familia, más bien, quiere, a eso estábamos apuntando, ¿no? porque además dice que las familias son las que ayudaron a construir. En una mano tenían una lanza y en el otro iban poniendo los ladrillos y bueno,
para levantar los muros caídos, ¿sí? Ese es un buen ejemplo de contexto de familia. ¿Ah? Pero por ahí oí algo, que no sé si fue Gustavo que había dicho algo. A ver, Gus, Sí, mi Estoy, señor está acá al lado, dice, amar al prójimo como a ti mismo. eso es. había Sí, dicho, Luisito, ¿también sí, coincide? Eso, bien, amar al prójimo como a sí mismo. Pero, sin embargo, bueno, les voy a dar cuál es el fondo espiritual de la empatía, ¿ok? Sí, porque son ejemplos que me dieron. Un ejemplo, lo de Nehemías. Otro es la sabiduría popular de lo que había hecho primero Gustavo, de ponerse en los zapatos del otro. Y es cierto, y a una verdad escritural es amar al prójimo como a uno mismo, ¿ok? Pero puede ser que yo me ame mal, que sea yo un ególatra y que haga tratar de girar al mundo alrededor mío. Podría ser. Sí, Miguel, Sí, bueno, adelante. el máximo ejemplo que tenemos es el de Jesús, teniendo esa, a través de su amor, a través del amor del Padre, la empatía para con nosotros y venir a vivir como nosotros, como los seres humanos, y vivir las Creo cosas que, que nosotros vivimos. claro, creo que es el ejemplo por excelencia básico eh, y que lleguemos a entender que Él fue crucificado por nuestros pecados. Y sí, es el máximo ejemplo de empatía que podamos tener, ¿sí? Y vamos a completarlo, gracias, Miguel, porque es cierto, es muy bueno, eso es, nos edifica bastante esto, pero vean cómo en el versículo de Romanos capítulo 8, versículo 26, ahí vamos a conocer bien esto, que si bien el Señor Jesucristo encarnó esa situación en su persona, en su persona, lo que explica como revelación el apóstol Pablo, eso es precisamente lo que es la empatía. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad o en lo limitado que somos. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Nosotros, ¿qué le pediríamos al Señor correctamente a alguien que sabemos que tiene una necesidad? Ujú. Si no tenemos desarrollada la capacidad del discernimiento espiritual, puede ser que sí apoyemos en oración, pero no estamos apoyando realmente la verdad presente en esa persona. Por eso es que tiene que haber un abordaje espiritual sí o sí, forzosamente. Bueno, dice, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿El Espíritu cuál? El Espíritu Santo. Y que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios se intercede por los santos. Si yo sé cuál es la necesidad que tiene mi prójimo, porque Dios me la ha mostrado, y yo oro por esa necesidad con toda exactitud, a través de la palabra de ciencia, que es un don del Espíritu Santo, yo voy a saber pedir con exactitud la necesidad que tiene esa persona. ¿Mm? Aunque no sea ni creyente, porque bueno, el Evangelio para eso es. Y el que más requiere de la intercesión o de la empatía, y creo que van a estar de acuerdo conmigo, es el evangelista, el que va a lugares en donde no se conoce la palabra de Dios, ¿verdad? Que eso tiene aplicación inclusive hasta para con nuestra propia familia, para de nuestra familia que no conocen del Señor. Si ellos no han logrado entender por qué el cuñado o el primo o el tío están en situaciones complejas, y nosotros conocemos la dinámica familiar e intercedemos por ellos porque nos identificamos con ellos, pero a lo mejor ni nos han contado cuál es su problema, entonces el Espíritu Santo nos va a decir cuál es el problema para saber interceder. Y eso, bíblicamente, por la obra de la cruz del Señor Jesucristo y con los antecedentes que tenemos, por ejemplo, de Nehemías,
Eso. Y que el Señor Jesús confirma a través de ese mandamiento que se le dio a Moisés: amarás al Señor con todas las fuerzas de tu corazón, de tu alma, de tu mente y de tu espíritu. Eso es el amor al prójimo. Todo esto es empatía. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿O vamos bien? Bueno. ¿Podría repetir con Romanos cuánto, por favor? ¿Cuál? La Sí, cita que dio hace un ratito. Romanos. 8, capítulo 26 y 27. Romanos 8, 26 y 27. Y anoten los ejemplos que ustedes dieron porque están muy buenos. Muy buenos lo que ustedes, algunos de ustedes dijeron. Bien. Ok. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Vamos a descansar un rato porque les mencionaba ya que están todos. Les dije yo que este módulo es el más largo de todos y para redimir el tiempo vamos a dividir esto en 2 turnos de 1 hora cada uno. Ahorita vamos a tomar un descanso y el segundo turno lo voy a tomar yo porque para cortar el tiempo de la duración de este módulo y terminando este módulo de familia disfuncional, tendremos ya los 2 últimos módulos de la especialidad, que esto será cuando termine este y vendrá formando el carácter de la familia que da Patti y yo otro que estoy eh, por decidir de algunos cuál es el módulo que conviene más, ¿no? Porque hay que estar actualizados en esto, pero bueno, ya se verá. Bien, son las 8:04. Vamos a descansar. Regresamos a las 8:10, ¿ok? Pueden apagar su cámara, su micrófono, descansemos estos 10 minutos y regresamos. Nos vemos. Bueno, muy bien. Vamos a continuar. Bien. Bien, estamos viendo algunas de las situaciones y cosas más comunes que se puedan encontrar en las familias disfuncionales, ¿no? Como ya vimos varios ejemplos aquí, y estamos hablando de la empatía, que hasta inclusive el día de hoy pueden ser hasta mascotas, ¿sí? Que eso ocurre, muy común hoy, ¿no? Hay inclusive sectores sociales en donde ya se adoptan los perrijos, ¿sí? Y creo que también los gatijos, si no me equivoco, también hay gatijos. ¿Sí han oído hablar de los gatijos y de los perrijos? No, pues sí existen, que son familias que tienen a sus perritos como si fueran sus hijos y hasta los están registrando como parte de su familia, porque bueno, ya también son considerados como una persona, con todos los derechos. Ay de ti si los maltratas, porque es como si estuvieras maltratando a una persona. Y está bien, bueno, para proteger los animalitos, ellos qué culpa tienen, pero pues tener ahí un animalito, tratarlo bien, en sustituto con un hijo, pues yo creo que no es lo adecuado, no es lo apropiado. Bien, bueno, la negación que también, y aquí viene una cosa interesante, la negativa a reconocer el comportamiento abusivo, también conocido como el elefante en la habitación. ¿Sí? ¿Han oído hablar eso? ¿Qué es el elefante en la habitación? Bueno, se los explico con una fotografía. Déjenme, entro a ella. Esto es bien común. A ver, ustedes mismos se van a dar cuenta que es esto de el elefante en la habitación. Ahí lo vamos a ver, fíjense. Les voy a enseñar esta foto. Aquí está. No, esta no es, esta es. Vean ustedes aquí. Ahora la van a ver. Ahora, aquí está. Esto es lo que es el elefante en la habitación, ¿sí? Dice, ay, qué bonita artesanía. No, 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 no se refiere a eso. No, no se refiere a una figura decorativa. No, esto se refiere a que las familias viven con grandes problemas
con situaciones que pueden ser muy graves, pero Que todos la ven. lo ocultan, no, exacto, no aceptan que tienen un problema y que a veces ya tienen un problema tan grande como un elefante, ¿sí? Que está aquí, vean cómo está decorado igual que los muros, y aquí esta persona se ve tan tranquila y tienen el problema encima, pero se niegan a resolverlo. Y pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo. Y cuando quieren buscar la solución, ya finalmente el elefante ocupa todo el espacio y los asfixia. ¿Sí? Y ese es un ejemplo que se utiliza del el elefante en la habitación. Y bueno, y es muy trágico que después de mucho tiempo en las familias tengan muchos problemas, situaciones que, ¿cómo es que no se dieron cuenta hasta que se están pagando las consecuencias? Y bueno, eh, demasiado tarde, ¿no? Entonces, de esto se trata, que también nosotros tengamos la capacidad de no ver ni tan siquiera que entre un pequeño elefantito a casa, al ámbito del hogar, sino ni permitirle la entrada o ayudar a otros que no dejen entrar al elefante a nuestra intimidad. Ujú. Entonces, aquí dice la negativa a reconocer el comportamiento abusivo, también conocida como el elefante en la habitación, sobre todo cuando hay matrimonios que ejercen mucho la violencia entre ellos. Que hay un dicho popular, no sé, creo que aquí no se usa, pero bueno, en México sí, que una esposa que es maltratada por el marido, que es golpeada, por ejemplo, en estos casos, por la codependencia que hay económica, la esposa puede decir, dice, quítame la vida o pégame, pero no me abandones, ¿no? O sea, sigo viviendo mal, pero por la cuestión económica, no me dejes. Y estoy dispuesta a soportar la agresión contra mí, pero no me dejes, ¿sí? Y eso está hablando de una disfuncionalidad que en ocasiones trae muchas consecuencias que vamos a estudiarlas. También tenemos que decir de situaciones o límites inadecuados o inexistentes. Y les doy un ejemplo que vamos a hablar más de esto, sobre todo en el divorcio, de cuáles y qué son los límites. Para hacerlo de manera práctica, aunque después vamos a ver algunas ilustraciones cuando lleguemos al punto del matrimonio, es, por ejemplo, el cerco que ponemos alrededor de casa, ¿no? Para delimitar nuestro terreno y que los vecinos sepan que eso es mi propiedad, que eso es mi propiedad. Pero yo soy el que pongo ese cerco. Yo levanto, ya sea con ladrillos o de madera o alambre, delimito mi terreno y mi casa ahí, ¿no? Y el vecino a la vez pone los suyos, que es más, están unidos así, pero separados, pero unidos, ¿ok? Y ni el vecino se pasa al mío, ni yo me paso al del vecino, porque ambos tenemos nuestros límites, ¿sí? Ambos tenemos nuestras propias límites, que nosotros mismos nos debemos de poner para nosotros mismos. Es decir, yo no me voy a pasar de aquí porque yo me he puesto este límite, que eso en la escritura de poner límites se llama dominio propio, ¿ok? Cuando no hay dominio propio, transgredimos los límites propios e invadimos a veces los límites que el otro tiene. Y eso ya es abuso contra otra persona. Entonces, cuando no conocemos o no establecemos cuáles son mis propios límites, porque tengo una devaluación de mi persona muy fuerte, muy intensa, no voy a saber poner unos límites correctos y voy a aceptar todo lo que me venga, siendo una actitud o una conducta injusta en contra mía. O que yo transgredo no solamente mis propios límites, sino que invado los límites de la otra persona, entonces yo también soy una persona que no tiene dominio propio, al contrario, no tengo lo que mencionamos, el amor al prójimo,
Y digo, el prójimo más próximo en los matrimonios es mi cónyuge, es al que Dios me va a demandar cuentas, me va a pedir cuentas a ambos, bien. Y bueno, con los hijos es con los hijos y los padres. Aquí, tolerar el tratamiento adecuado de los demás, fallar en expresar lo que es un tratamiento aceptable, inaceptable, tolerancia de abuso emocional, sexual o físico, ¿no? Cuando es en esos casos. La falta de respeto de los límites de los otros. Por ejemplo, y hay respeto, ahí estoy mencionando esto de respeto, deshacerse de objetos personales que pertenecen a otros, el contacto físico que no le gusta a otra persona, romper promesas importantes sin causa justificada, violar a propósito un límite que otra persona ha expresado, por ejemplo, que extremos de conflicto, ya estamos hablando, ya llegando a la violencia, demasiada lucha o argumentación insuficiente entre los miembros de la familia, que ahí vemos ahí que la clave importante va a ser la comunicación. Una de las causas más frecuentes de familias disfuncionales es la deficiente comunicación, porque no se ha tenido sabiduría en establecer puentes de comunicación, ¿sí? En un puente yo puedo hablar del otro lado y la otra persona me va a oír del otro lado del puente. Vamos a poder hablar, vamos a poder, pero ¿sabes qué? Yo no me voy a pasar el puente porque es el límite que hay entre nosotros, sea un abismo, sea un río, sea lo que sea. Y yo nada más desde mis límites, yo quiero decirte esto y yo expreso y el otro me va a decir lo mismo. ¿Y sabes qué? ¿Por qué no cruzamos el puente? Y a la mitad del puente hablamos más de cerca, más cercanos. Ya se está estableciendo una comunicación y hay acercamiento entre ambos, cruzando ese puente. Hasta que llegue un momento que estamos ya cara a cara y ahora sí, tranquilamente, ya me expusiste desde antes de entrar aquí al puente cuáles son tus sentires, cuáles son tus emociones, pero ya estoy aquí cara a cara y tú también, y así como yo me has expuesto, nos hemos expuesto, ahora sí hablemos. Bien. Y entonces sí, ¿sabes qué? Creo que me equivoqué, creo que esto, creo que el otro. Te invito a pasar a dentro de mis límites, ya con todo respeto, ya con una cuestión de reconciliación, y el otro sí. Ahora vamos a mis límites, ¿sí? Y ahí entablamos una comunicación correcta, pero primero hubo una comunicación adecuada, que va a ser un tema que vamos a analizar bien entre lo que es la resolución de conflictos de cualquier disfuncionalidad. Bien, la desigualdad, otra situación, estamos hablando de elementos comunes, ¿sí? Que encontramos mucho en la consejería. Desigualdad o trato injusto de uno o más miembros de la familia debido a su sexo, edad, por ejemplo, personas mayores o niños, que por ahí la vejez y el abandono tiene que ver mucho, habilidades, raza, posición económica, etcétera, porque una de las causas de la disfuncionalidad más importantes y comunes es el manejo y la administración del dinero. Es una de las causas de disfuncionalidad más comunes que hay en todos lados, ¿eh? Puede incluir frecuente actitud de apaciguamiento de un miembro a expensas de otros o una desigual aplicación de las normas también. Y aunque no universales, o sea, no en todos lados, o sea, no en todas las familias, quiero hacer notar esto, no en todas las familias existe lo que está a continuación, pero en mayor o menor medida, o como el elefante en la habitación, existen, pero no se han dado cuenta, ¿sí? Ahí están, pero no lo han detectado. Por ejemplo, niveles anormalmente altos de celos u otros comportamientos controladores. Y lo que les decía yo hace unos instantes, que cuando los niños crecen en medio de un matrimonio disfuncional, el niño crece dentro de ese ámbito de conductas y cree que eso es lo normal, ¿sí? Cree que eso es lo normal. Y el niño también, obviamente, que va a ser una futura familia disfuncional, ¿bien? Y cuando existen los celos injustificados
por algunas causas que también vamos a estudiar, pues obviamente que se va a tratar de mantener el control hasta donde se pueda y va a haber discusiones y a dónde fuiste, qué son horas de llegar, qué traes en tu ropa, quién te dio esto, quién traiga lo otro. Y los niños ven eso. O matrimonios que no tienen hijos también empiezan a entrar. Y en Gálatas, el apóstol Pablo nos especifica claramente que los celos son pecado. Delante del Señor son pecado. Y no es que la otra persona esté ejerciendo los celos, sino que el que tiene los celos es el que está pecando. Justificado injustificadamente, que de todas maneras no hay justificación tal para eso. Y bueno, vamos a ver, a estudiar esa situación de disfuncionalidad en las relaciones matrimoniales. Bueno, aquí viene otra. Padres divorciados o separados en conflicto permanente, o padres que se deben separar, pero no lo hacen en detrimento de sus hijos. ¿Pero cómo? ¿Esto puede ser que esté en la palabra de Dios? Bueno, lo vamos a estudiar. Pablo nos los explica muy claramente cuando entremos al tema del divorcio y vamos a ver si está o no justificado el divorcio en el ámbito de la fe. ¿Ok? Ahí, acuérdense, estamos solamente viendo generalidades, un concepto general y solo estamos viendo conceptos, ¿no? Para ver de lo que vamos a hablar posteriormente. Bueno, también falta de tiempo compartido, sobre todo en actividades recreativas, eventos sociales, falta de tiempo compartido, ¿no? O sea, cuando cada quien se divierte como puede, donde quiere y como le guste, y sin hacer participar a los demás. Y eso no es bueno, no es sano. Dice aquí, nunca hacemos nada como una familia. Y eso nosotros lo hemos escuchado en adolescentes o cuando hemos tenido oportunidad en las congregaciones de escuchar a adolescentes, eso es lo que nos dicen. Es que nunca salimos con mi papá porque siempre está cansado o porque tiene 3 trabajos o porque simplemente se va con sus amigos y todo eso son generadores, disparadores de disfuncionalidades. ¿Mm? Dice, anormal comportamiento sexual como adulterio, promiscuidad o incesto. Que bueno, ya estamos hablando de algo muy fuerte. Los niños tienen miedos de hablar de lo que está sucediendo en el hogar, dentro o fuera de la familia, o tienen de otra manera miedo de sus padres y miembros de la familia, incluyendo a los niños, que reniegan unos de los otros y o se niegan a ser vistos juntos en público, ya sea unilateral o bilateralmente, que eso también vamos a entenderlo. Ejemplos específicos. En muchos casos, lo siguiente podría causar que sea una familia sea disfuncional. Vamos a empezar a lavar la costra de mugre del elefante, ¿sí? En X familia. No estoy hablando de la de ustedes, pero bueno, que a lo mejor sí tenemos un pequeño elefantito, ¿no? Bueno, vamos a empezar a lavarlo, vamos a empezar a, mira, estoy lavando la panza del elefantito. Uy, ya encontré esto. Uy, porque también de eso se trata. Que nos haga una crisis este módulo. Es una catarsis. Que sin que yo se los insinúe o se me hace que tú. No, no, no es eso. No, seamos honestos. ¿Se acuerdan? Que una de las virtudes de Cristo fue la honestidad. Y la honestidad consigo mismo habla ya mucho de un espíritu que quiere ser renovado, que quiere ser restaurado. Entonces, este tipo de enseñanza no es que esté dirigida a una persona en específico, porque como decimos en México, yo creo que también acá se diga, el que le quede el saco o la ropa de vestir, pues que se lo ponga, ¿no? Que se lo ponga. Y si a usted le toca, no nos los diga, simplemente, como dice también el dicho, los trapos sucios se lavan en casa, pero ahora acompañados por la asesoría y la guianza del Señor. ¿Sí? O sea que, bien, no vamos a preguntar nada personal, pero sí en mayor o menor medida que ustedes detecten, también de eso se trata este módulo, que haya una restauración personal, que haya una sanidad personal. De eso también se trata. ¿Vamos bien?
Y yo lo voy a respetar mucho cuando me digan, es que el primo del amigo, de una amiga, de mi conocido, del vecino del barrio, me dijo que pasa esto. Y muchas veces es uno el que tiene eso. Eso se llama elefante en la habitación, con nombres elegantes, pero es lo mismo, ¿ok? Y pero no vamos a preguntar, me lo pueden decir así, el primo de una amiga, está bien, el tío de mi primo, está bien, dígalo, no hay problema. No hay problema, no entramos en detalles, pero sí, como dice también la escritura, que busquemos la paja en el ojo nuestro y no en el ojo ajeno y sin ver la viga que tenemos en el nuestro. ¿Sí? También es. Bueno, hay muchos otros ejemplos que ya son ya muy raros. ¿Sí? Estos que vienen, que vamos a leer aquí, ya son muy raros, pero sí se dan. Y vamos a ver cómo inclusive, si aquí esto no está en orden, no está en un orden de frecuencia, pero hay a lo mejor algunas que tendríamos que mover de aquí y ya ponerlas hasta por acá arriba, ¿no? Fíjense, primero, causas de familias disfuncionales, padres muy viejos, avanzados de edad, o padres inmigrantes que no pueden hacer frente a los nuevos tiempos o a una cultura diferente. ¿Creen que eso hoy sea causa de disfuncionalidad? Sí, yo creo que sí, ¿no? Culturas diferentes. O sea, porque, a ver, díganme ustedes una cosa. ¿Qué influencia tienen los medios masivos de comunicación en la formación de la conducta de los adolescentes? ¿Serán culturas ajenas a la de aquí, de otras naciones? ¿O no pasa eso? ¿O sí pasa? Ejemplos que siguen de conductas nuestros nietos, por ejemplo, de que en nuestra infancia ni veíamos otras cosas, ¿no? Yo luego me pongo así, bueno, yo me acuerdo porque eso la oía mucho mi mamá y mi papá, la música de su tiempo de ellos, ¿no? No sé, bueno, no sé si tenga que hacer alusión allí a Miguel y Silvi, pero a lo mejor sí les tocó toda la música de las grandes bandas de Glenn Miller, de Ray Conniff. ¿Sí les tocó esos o no? ¿O están más jóvenes que yo? El tango nos tocó a nosotros. El tango, bueno, porque era cuestión de cultura, ¿sí? Claro. Los Estoy VGs, hablando de los años 40 y de los años 50, ya estoy bien viejito, ahora que me doy cuenta. Yo no voy a seguir dando esos ejemplos, porque siento que me pisé yo mismo, me dio un tiro en el pie, pero a mí esa música me encantaba, ¿no? A veces para acordarme de mi papá y de mi mamá, porque ellos lo bailaban entre ellos, y me pongo a oír las grandes bandas de ese tiempo, de hace ya casi, ¿cuántos años son, no? Desde los años 40, imagínense, que tiene ya casi tres cuartos de siglo, y me acuerdo de mi papá y mi mamá, ¿no? O sea, es que esa le gustaba a mi mamá. Es más, yo jovencito, adolescente, me compraba los discos de esa música, ¿no? Y tenía mi colección de discos, ¿no? Porque me marcó mucho en ese tiempo a mí. Y bueno, y decían, porque tenía yo un hermano, tengo un hermano ya, es más chico que yo, que a él le fascinaba la música rock, la verdad que a mí no me gustaba. Y se burlaba de mí, mi hermano. Y me decía, ¿por qué oyes esa música? Si esa es música de viejos. Digo, ¿qué tiene? Pues a mí me gusta. No me gusta. Pero hoy, si yo hoy le digo a mis nietos, sí, hoy habías de escuchar la música de Glenn Miller, porque es una música hermosa. ¿Qué me diría mi nieto hoy, uno de mis nietos de 16 años de edad? ¿Qué? ¿Qué es eso? No, 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 ni idea, ni idea. Yo creo que estoy seguro que ni tan siquiera han oído en su vida ese nombre que le estoy dando de ejemplo, Glenn Miller. Nunca la han escuchado. Y sé que no la van a escuchar. Eso es historia. Eso quedó atrás. Pero en los casos de los padres de edad avanzada, no pueden confrontar la modernidad. ¿Ah? No la pueden confrontar. Y la posmodernidad, y ya hay otros nombres que tal vez sí toquemos ese tema en un estudio que tengo por ahí, de la posmodernidad y la influencia que hay sobre nuestros hijos para prevenir
las disfuncionalidades, ¿no? Que ya personas que ya tenemos hijos grandes o jóvenes nos van a ayudar mucho a comprender cómo abordar y ayudar a adaptarnos y adaptarlos, ¿sí? Está bien. Ese tema me gusta mucho porque nos ayuda bastante. Bueno, ese es en ese caso. Uno de los padres del mismo sexo nunca intercede en las relaciones padre-hija, madre-hijo, en nombre del niño, ¿sí? O sea, lo explico porque se puede prestar a confusión. Uno de los padres del mismo sexo, o sea, este, eh, que ustedes saben que hoy hay esto, ¿sí? Hoy existe esto. Las nuevas familias parentales, las familias parentales eh, de, de, de este género por igual, ¿no? A ver, espérenme, que dejó encendida su compu, la Pati, y me escucha, ya me está contestando ahí su computadora de ella. Bueno, esto que es muy difícil que haya un acercamiento simplemente por la estructura de pensamiento de un padre varón y una madre varón, por ejemplo. Se quiera o no se quiera, hay una estructura de pensamiento igual, aunque el otro no lo acepte, o, o los dos crean que se han aceptado. Hormonalmente, cerebralmente, orgánicamente, sí hay diferencias y hay conductas genéticas heredadas que tienen que salir en un momento de crisis. Y las familias disfuncionales salen porque salen. Y yo creo que ustedes han visto casos por noticieros y televisión o medios de noticias cuando se dan este tipo de casos que a veces son bastante trágicos, ¿sí? Pero digamos, son raros, que hasta sale en los noticieros, pero sí es posible. Niños que no tienen contacto con la familia extendida de su madre o su padre debido a la discordia, el desacuerdo o prejuicios, ¿sí? Que no se entienden las familias, se separan por las herencias, se separan porque no estuvieron de acuerdo con ciertos matrimonios o por diferentes clases sociales o de raza, etcétera. Yo conozco ejemplos así y sí causan problemas de disfuncionalidad. Más allá de la mera discrepancia, un cisma o separación intenso entre los miembros de la familia. Y esto, fíjense cómo en nuestro ámbito, en el que nosotros vivimos, tiene mucho que ver la creencia y la ideología, ¿sí? Yo me acuerdo que cuando mi esposa y yo conocimos al Señor Jesucristo, él lo encontramos y él se nos apareció y nos encontramos mutuamente, pues fue un shock para mi familia, para mi papá y mi mamá, ¿no? Estoy hablando de hace 40 años, un poco más. Ya los dos están con el Señor. Pero cuando supieron y les dijimos, no, 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 no. Era una cosa muy complicada, muy complicada. Ellos después nos decían, cuando ya conocieron al Señor, gracias a Dios, recibieron al Señor. Y ellos después nos contaban, cuando veían que porque había una ventana que daba a la vereda, a la calle, y cuando veían que íbamos a llegar a la casa de ellos, porque nos veían desde del interior de su casa, nos decían, uy, dice, ahí viene el hermano Sol y la hermana Luna. Y ni nos abrían luego la puerta. Lo bueno es que como yo tenía llave de la puerta, entraba y miren, se oían los grillos, ¿sí? Nadie salía a hablarnos, nadie salía a recibirnos. Eso pasaba con la familia de mi esposa también. Había fiesta en la casa de sus hermanos y golpeamos la puerta y abrían la puerta, se nos quedaba mientras se daba media vuelta al que nos recibía y ahí nos dejaba, ahí en la entrada. Y bueno, y entrábamos acá su casa, saludábamos, nadie nos contestaba, nadie nos decía nada, y llegábamos y nos quedábamos viendo, Pati y yo, decir, ¿qué hacemos? Pues vamos a servirnos un vaso con agua y nos despedimos. Y bueno, entrábamos, nos tomábamos un vaso con agua, de agüita, y nos salíamos y nos despedíamos. Permiso, hasta luego, buenas noches. ¿Y saben cuántos se despidían de nosotros? Así,
había entrado el hombre y la mujer invisible y no nos veían. Y cerrábamos la puerta y nos íbamos. 8 años fueron así con ellos. 8 años. Después de eso, hasta estas alturas, ya estoy hablando de 32 años, más o menos, un poco más. Ahora, Pati y yo, con varios de ellos que ya están en Cristo, hasta me ha tocado casar a algunos de ellos en el Señor, ¿sí? Como pastor me ha tocado casarlos, que ahora es el otro lado de la historia, porque el Señor es fiel, ¿no? Y ellos nos los han dicho, ¿cómo no los aceptamos al principio? ¿Y cómo fue que nos toleraron? ¿Cómo fue que soportaron que les hiciéramos tantas malas conductas, groserías, o sea, cosas que no eran buenas? Y bueno, ya le dijimos, no, ya están perdonados, no, ya, no hay problema, no hay ningún problema, están libres de eso, ¿no? Y bueno, ya hoy es muy diferente la historia, somos consejeros de casi de la familia, tanto del lado de Patti como del lado mío, y no, otra historia, otra cosa muy diferente, ¿no? Pero bueno, ahí también esto es, creo que, por eso les decía yo que a lo mejor está en nuestro ámbito, la deberemos pasar a primer punto, ¿no? Crianza de los hijos. Eso también es una cosa que vamos a considerar. Signos de crianza insalubre que pueden llevar a convertirse en disfuncionalidad. Por ejemplo, expectativas poco realistas. Permítame, que hasta casi oía la parte. Expectativas poco realistas, ¿no? O sea, cuando queremos hacer vivir a nuestros hijos en una burbuja, y eso, déjenme decirles que no es sano, ¿sí? O sea, queremos aislarlos tanto de la realidad cotidiana, que aunque vivimos en la verdad presente, pero queremos que vivan en una realidad presente, pero que no es auténtica. Y no lo sabemos enfrentar fuera de esa burbuja. ¿Mm? Y ahí tenemos que hablarlo, lo tenemos que charlar. ¿Cómo vamos a lograr que nuestros hijos vivan en la verdad presente que es Cristo y que puedan enfrentar la vida cotidiana en la sociedad, en todos lados, aún en la congregación? El Señor Jesús salió de la gloria y vino a vivir aquí en la tierra, ¿o no? Y eso fue salir de su verdad, de la presencia del Padre Celestial, y llegó a vivir en un mundo bajo corrupción, bajo maldición. Y yo creo que ese ejemplo nos enseña mucho a nosotros, bastante. La ridiculización, amor condicional, falta de respeto, especialmente el desprecio que se llega a dar, estamos hablando de la crianza. O sea, el estar a favor que un hijo preferimos al hijo, a X hijo que a otro, la intolerancia emocional, o sea, miembros de la familia imposibilitados para expresar las malas emociones. Y fíjense, una de las cosas que podrían ser los elefantes en la habitación por parte de los padres es que desconocen que sus hijos tienen un problema de conducta que no está bien claro. Por ejemplo, el síndrome de Asperger, ¿sí? El síndrome de Asperger. ¿Han oído hablar de ese síndrome? Que es bien común hoy, el síndrome de Asperger, ¿sí? Ahí tenemos que hablar de ese tipo. Ahí viene que avancemos ahí. Vamos a descubrir varios síndromes que cuando son pequeños los hijos no sabemos que los tienen ellos, pero cuando los descubrimos puede ser que ya no haya mucha solución para ellos. ¿Ok? Bien. Disfunción social o aislamiento, es decir, padres que no quieren acercarse a otras familias, especialmente las que tienen hijos del mismo sexo y edad aproximada, o no hacen nada para ayudar a sus hijos que no tienen amigos. El discurso de ahogado es interesante, ¿no? Que a los niños no se les permite cuestionar o estar en disidencia con la autoridad. Ahí, en otro módulo que tenemos, pero bueno, no está incluido en la currícula, que hablamos de la escuela para padres,
hablamos acerca de los padres autoritarios y los padres autoritativos. Son dos categorías de padres, ¿no? Los padres autoritarios es igual a un tirano. Se impone porque se impone y no sabe escuchar razones ni permite que se den razones, ¿no? Él solo. Ahí vamos a hablar de este tipo de padres. Y los autoritativos son los que ejercen la autoridad, pero demasiado benevolente, que por la ausencia de carácter en una autoridad paternal permite que todo ocurra con los hijos, ¿sí? Hay esas dos categorías de padres, el autoritario y el autoritativo, que a veces aún hasta en las mismas naciones se llega a dar, en las mismas naciones, ¿bien? Y que a los niños no se les permite preguntar, no se les hace intervenir, que hay límites para eso. Y van a aprender ustedes a cómo establecer límites para lo que los niños sí deban saber y para lo que los niños no tienen por qué saber, porque les va a dañar. Que tiene mucho que ver con el dominio propio de ambos, como en lo individual, como papá, en lo individual como mamá o como matrimonio, que hay situaciones que los niños no tienen necesidad de saber, porque les puede dañar, ¿ok? Bueno, ahí hablaremos también. Estamos viendo un panorama general casi de todo lo que vamos a ver en esta primer parte, ¿ok? ¿Tienen alguna duda? Sé que podría haberlas, pero apenas estamos tocando una generalidad. Bien, negación de una vida interior. A los niños no se les permite desarrollar su propio sistema de valores, que esto es bien importante. Ahí tenemos un estudio también, pero que lo estamos dando como ya especialidad, que lo hemos mencionado y lo llegamos a decir en alguna ocasión, cómo aprender a pastorear a los hijos, ¿sí? Cómo pastorear el corazón de los hijos. ¿Cómo podemos ser pastores con nuestros propios hijos? ¿Sí? Y qué mejor que el padre sea pastor, porque Cristo es pastor, de pastores, además. Y el Padre Celestial y el Espíritu Santo son pastores. Y los padres debemos de ejercer un pastorado también, con nuestros propios hijos. Eh, y a los niños no se les permite desarrollar su propio sistema de valores porque a veces los papás no los tienen. Ahí van a aprender ustedes en el módulo de formando el carácter de la familia. Allí viene aprender acerca de los valores. Bien, ser sobreprotector, que es el padre autoritativo, o lo contrario, el padre autoritario. Preferir a un hijo sobre el otro, el hijo favorito ignorando al otro. Ser apático, no me importan tus problemas, eso es terrible y muy destructivo para con los hijos. Vergüenza, menospreciar, no puedes hacer nada bien. Son expresiones que se dan en la familia, ¿eh? Debería darte vergüenza, amargura, hipócrita, haz lo que digo, no lo que hago. Implacable, pedir perdón no ayuda a nada. Declaraciones de juicio o demonización, eres un mentiroso. Y bueno, casi le estamos asignando una entidad de las tinieblas, ¿no? A los hijos, ¿no? Carencia de crítica o crítica excesiva. Los expertos dicen que un 80%, de 80 a 90% de halagos y 10 a 20% de crítica constructiva es lo más saludable. Esa ecuación sí funciona, ¿sí? Sí funciona. Pero halagos no en un mal sentido, sino en el amor de Cristo reflejado en la relación, primero con un hijo que es un prójimo, que también es un hijo de Dios, y que el halago viene en un sentido de santidad, ¿sí? De eso, no de dejar que hagan lo que quieran, no, tampoco eso es bueno. Mensajes mixtos con un sistema doble de valores, un juego para el mundo exterior, otro en privado, o la enseñanza de valores divergentes para cada niño, que en casa son una cosa y fuera de casa son otra cosa, sobre todo los padres. Yo me acuerdo un día. Dije, eso fue tremendo, fue terrible lo que pasó. Eso les voy a contar que vimos dentro de lo que sería el presbiterio de la congregación donde estamos en México. Uno de los líderes tenía un papá, él tenía un hijo que tenía un problema de autismo, ¿sí?
y no había sido, el papá y la mamá no habían sido muy bien educados en eso, para cómo tratar con el hijo autista. Y yo creo que estaban viviendo, y bueno, y era un líder, y era alguien muy respetado en la congregación. Y un día, en plena predicación, que estaba dando el papá de ese chico, de como de 17 años de edad, de repente se sube corriendo la plataforma con un maletín, un portafolios. Se sube y le estoy hablando de una congregación de 3,000 personas. Nadie lo detuvo, subió rápido y abre así el portafolios y había una colección de bebidas espirituosas, ¿no? De vinos y quién sabe qué. Y les dice a toda la congregación, miren, miren lo que mi papá toma, miren, miren y vean, y vean. Y todo el mundo se quedó así. Los sugieres ni les alcanzó a hacer nada. Y bueno, el padre no sabía qué hacer, o sea, su papá que estaba predicando no sabía qué hacer. Bueno, fue una situación. Bueno, ya subieron los sugieres, lo abrazaron, porque tenía un problema de autismo, lo abrazaron y con mucho cariño, el otro ahí inclinó la cabeza y eso, fue toda una situación bastante embarazosa para toda la congregación, para el pastor principal, porque él no era el pastor principal, para este hermano y su esposa, su hijo, no, 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 fue tremendamente difícil, pero eso es porque se ignoran estos temas, ¿no? El padre ausente que está fuera por cualquiera de estas razones, trabajo, adicciones, el juego patológico, o sea, ludópata, que se llama, ¿sí? O sea, adicto a los casinos, por ejemplo, a las apuestas, proyectos, actividades, promesas incumplidas, dar a un niño lo que por derecho le pertenece al otro, prejuicios de género, o sea que, pues, ustedes de varón tiene que aguantar o ustedes, etcétera, tienes que resistir, tienes que aguantar. ¿Se entiende chivo expiatorio? ¿Se entiende? Porque sí, o sea que otro inocente paga el precio de los demás, ¿no? O triangulaciones. A sabiendas o imprudentemente culpar a un niño por la fechoría de otro. Un hermano mayor recibe ya sea una excesiva o ninguna autoridad sobre sus hijos menores con respecto a su diferencia de edad. Bueno, que hay familias muy grandes que ya los hijos son ya muy grandes de edad y tienen un hijo chiquitito cuando ya son mayores el matrimonio. Y eso va a causar situaciones. Conocemos matrimonios así. El sabelo todo. No tiene necesidad de obtener la versión de la historia del niño cuando acusa o la necesidad de escuchar opiniones del niño. Y a veces los niños no saben decir, expresar las verdades que ocurren, la expresan en su entendimiento, pero los padres no son pacientes para escuchar ni saben interpretar. Bueno, puede ser. Regularmente forzar a los niños a realizar actividades para las que están calificados muy por encima o muy por debajo de lo necesario. Por ejemplo, utilizando al niño de jardín para cuidar a un niño, aquí debe ser atípico. Bueno, de 9 años de edad, llevar a un niño de corta edad a los juegos de cartas, por ejemplo, de apuestas, pues no, ¿verdad? Avaricia, el padre o la madre, porque quiere ahorrar y ahorrar para su jubilación, por si algún día pasa algo importante y finalmente en la herencia se va para otro lado. Retención frecuentemente del consentimiento o la bendición entre comillas del padre autoritativo, ¿no? Del padre para el hijo, como Jacob y Esaú, ¿no? Y con Jacob, Esaú y Isaac, que quieren formar parte de actividades comunes, legítimas y apropiadas para su edad, naturaleza frente a crianza, etcétera. Y bueno, esos son los principales, ya no voy a entrar a este otro tema, estilos de crianza disfuncional, pero como ya tienen su manual, hoy lo leí así tal cual, textualmente, porque bueno, es la primera vez que están viendo el manual, pero sí les voy a pedir de favor que hagan una lectura desde acá, de la página 7, desde este lugar, y bueno, lo voy a anotar en mi bitácora, desde la página 7, desde estilos de crianza. De ahí
Les voy a pedir que por favor hagan la lectura, porque ya vamos a ir a acelerar. Si no, imagínense, pues entonces yo les digo, lean todo y cuando lo acaban de leer les hago examen y se acabó. No, ese no es el caso, sino que hablemos, podamos debatir sobre los temas, ¿no? Bueno, van a hacer una lectura todo esto, que todo esto es muy importante, hasta acá. Es poco, no es mucho. Hasta esta parte, ¿sí? Sería acá. Los niños en familias disfuncionales. Eso ya lo hablaremos ya rápidamente. Todo lo que está de la página 7 y 8. ¿Ok? 7 y 8, tratar de entender, lo vamos a explicar, lo vamos a analizar, pero ya a partir de este subtema, los niños en familias disfuncionales, y vamos a ver lo que son los 7 roles básicos. ¿Por qué tenemos que ver esto? Porque estas son las raíces, fíjense qué importante, son las raíces de un varón o una mujer que va a ser disfuncional en su familia, porque desde niño tuvo esta situación, de niño. Entonces tenemos que regresarnos a la niñez de cada uno de nosotros para tratar de entendernos a nosotros mismos, por qué nos va como nos va, si nos va bien, qué bueno, y si no, lo vamos a entender, pero para que lo podamos aplicar a la vida de nuestros propios hijos o nietos o quien sea. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Se entendió qué vamos a hacer? Buenísimo, buenísimo. Bien, vamos entonces a dejar hasta acá. Uy, bueno, bien. Vamos a dejar hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Preguntas o dudas? ¿Vamos bien? ¿No? ¿Quedó claro? Bueno, entonces, lectura para avanzar más rápido y vamos a ir viendo algunas ya sobre la marcha cosas más interesantes. Nos vemos entonces, vamos a detener. Ya Buenas aquí noches a todos. nos vemos, muy buenas.